Gracias a todos y todas. Hoy presentamos en esta sala de prensa el segundo estudio de inserción laboral de egresados y egresadas del Sistema Universitario Aragonés. Lo hacemos 5 años después de presentar el primer estudio de inserción laboral. Se han realizado más de 1.300 encuestas y hace referencia a los alumnos del curso 2016-2017. Me acompañan en la mesa, como han podido ver, los representantes del Sistema Universitario Aragonés. Aquí a mi derecha el presidente del Consejo Social, Aurelio López de Hita, la rectora de la Universidad de San Jorge, Berta Sáez, y a mi izquierda el rector José Antonio Mayoral y Diana, que nos acompaña como representante de la ACPUA y una de las personas que ha estado en la elaboración de todo este trabajo y os podrá contar con más detalle. En definitiva, yo voy a dar simplemente algunos datos y unas pinceladas y pasaré a mis compañeros de mesa para que lo puedan explicar mejor, pero en líneas generales nos encontramos ante un estudio que revela datos muy positivos sobre el sistema universitario aragonés y sobre la capacidad que tiene de generar egresados con alta empleabilidad. Déjenme que les dé algunos datos. El 88% de los encuestados trabaja en la actualidad, por lo tanto tenemos una tasa de trabajo muy alta respecto a nuestros estudiantes. La tasa de inserción laboral ha subido 3 puntos respecto al informe anterior y nos coloca la tasa de paro de titulados está 3 puntos por debajo de la media nacional, lo cual significa que estudiar sí que permite tener un empleo y garantizar la estabilidad laboral. Ha habido una mejora también de la contratación, tenemos más indefinidos y los estudiantes, los recién egresados, trabajan a tiempo completo en su gran mayoría. 9 de cada 10 de los alumnos y alumnas encuestados muestran satisfacción con el trabajo que desempeñan por la adecuación con su formación, 11 puntos más que en el informe anterior, lo cual significa que aquello que estudian les sirve para el mercado laboral y que se adecúa su trabajo a su formación. Y otro de los datos que creo importantes es que 7 de cada 10 se quedan en Aragón, es decir, que tenemos capacidad de retener talento de los jóvenes que se forman en nuestra tierra. Si les parece, yo simplemente sirva esto como un aperitivo de lo que es todo el informe y le paso la palabra al presidente del Consejo Social, Aurelio, para que nos cuentes lo que... Muchas gracias, consejera, rector, rectora, técnico de la Agencia de Calidad. Señoras, señores, representantes de los medios de difusión, yo hoy tengo poco que decir porque evidentemente el contenido de la encuesta lo desarrollará suficientemente la representante de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria. Pero sí, como presidente del Consejo Social, creo que debo congratularme por una razón elemental. Como todos ustedes saben, el Consejo Social es el órgano de relación entre la sociedad y la universidad, lo cual quiere decir que con un ojo tenemos que estar mirando a la universidad y con otro a la sociedad. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para que la universidad adecúe su oferta a la demanda de la sociedad, porque de lo contrario cada uno iría por su lado y el rendimiento y la practicidad de la labor del sistema universitario sería absolutamente estéril. Yo creo que en este momento les van a presentar a ustedes los resultados de esta segunda encuesta, resultados muy positivos que contradicen de forma contundente algún bulo, algún rumor, alguna creencia que no se corresponde con la realidad. El sistema universitario aragonés cumple y cumple muy bien con sus objetivos. ¿Es mejorable? Por supuesto, todo es mejorable. Pero lo que no podemos hacer es infravalorar aquello que nosotros estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? El sistema universitario lo que está poniendo en la calle es a miles de egresados con una formación y una titulación que se están incardinando perfectamente en el sistema empresarial aragonés y además con resultados muy buenos. Y tenemos que decirlo, porque al igual que tenemos que ser críticos con aquello que nosotros mismos reconocemos que es mejorable, también tenemos que ser absolutamente positivos a la hora de valorar lo que de bueno está haciendo las universidades de Aragón. Como digo, ¿es mejorable? Sí, pero para eso estamos todos, no el Consejo Social, las propias universidades, que a mí me consta que su preocupación fundamental, como no puede ser de otra manera, es que su producto, es decir,
la capacitación de sus egresados sea lo suficientemente buena como para cubrir la demanda de la sociedad. Que hay que estar permanentemente renovando, actualizando, mejorando, por supuesto. Ustedes saben que a día de hoy la evolución tecnológica, científica, de investigación en general es muy acelerada, es muy rápida. Hace 40, 50 años se podía elaborar un plan de estudios con la garantía de que eso iba a durar en el tiempo. Hoy en día no, nada dura en el tiempo. Y, por lo tanto, todos tenemos que estar muy vigilantes a la hora de actualizar y adecuar la oferta de las universidades. A mí ya solo me restan un capítulo de agradecimientos. Agradecimiento al Gobierno de Aragón, a las 2 universidades aragonesas, a la Agencia de Calidad, a todos quienes han intervenido en el desarrollo de esta encuesta. Porque, miren, ustedes saben que una encuesta se puede hacer para cubrir el expediente, se puede hacer con fines torticeros o se puede hacer para adecuar las acciones posteriores a los resultados de esa encuesta. Y este es el caso. A mí me consta que se ha hecho con rigor, se ha hecho con seriedad. Los resultados, como decía, son magníficos y al Consejo Social lo único que le resta es seguir comprometido en coadyuvar a que estos resultados y los que en el futuro se vayan produciendo se adecúen cada vez más a las necesidades de la sociedad. En ese camino estamos. Los 20 consejeros que componen el Consejo Social, el personal técnico que le da apoyo y yo mismo para que sea un órgano vivo, pero un órgano positivo, no un órgano de fiscalización ni de control, sino un órgano que en todo momento coadyuve a que el sistema universitario aragonés esté a la altura de lo que Aragón en este momento demanda, que es mucho y muy positivo, y que entre todos pues, podamos lograr el que cada vez que se hable de las universidades de Aragón se haga en términos elogiosos, como se está haciendo en la actualidad, y que ese elogio se corresponda con una realidad que evidentemente quien lo va a recibir, quien va a recibir los elogios de esos resultados es precisamente un sector empresarial en franca expansión, con muchas dificultades, como todo el sistema económico y productivo español en este momento, pero que de cara al futuro entiendo que debemos ser muy optimistas porque realmente todos estamos comprometidos en eso que llamamos Aragón y que afortunadamente podemos presumir de que cada día es más potente y con un futuro más optimista. Muchas gracias y ya no entro en más detalles porque voces más autorizadas que la mía podrán hacerlo a continuación. Muchas gracias. Gracias, Aurelio. Tiene la palabra el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio. Buenos días a todas y a todos. Consejera Diana, como representante de la SPUA, rectora Aurelio. Bueno, en primer lugar, es obligatorio agradecer el trabajo de la Consejería de la SPUA de Diana, que coordinó este trabajo, y del Consejo Social de la Universidad de Zaragoza, que nos ayudó a impulsarlo. Felicitarme y felicitar a mi amiga rectora de la Universidad de San Jorge por estos resultados que, como decía el presidente del Consejo Social, vienen a romper algún mito y a mantener otros. El mito de ¿para qué vas a estudiar en la universidad si luego trabajarás de camarero? No es cierto. La inmensa mayoría a los 5 años está trabajando en aquello que estudió. El mito de que total las universidades no se actualizan no es cierto. Generamos egresados y egresadas que van a trabajar, que están muy satisfechos de la calidad de la formación que han recibido y que en su mayor parte repetirían e incluso recomendarían las titulaciones que han cursado. Otro mito es que la Universidad de Zaragoza y la Universidad de San Jorge no son amigas. No es cierto, son amigas y las dos lo que quieren es un sistema universitario aragonés que cree talento para Aragón. Esto, Berta, tú y yo lo hemos repetido muchas veces, pero de vez en cuando hay que repetirlo para que se sepa de verdad. Otro mito es que Aragón crea talento para exportarlo. No es cierto, la mayor parte se queda y si contamos el talento que recibimos de fuera somos excedentarios. Si sumamos el que se queda más el que recibimos estamos por encima de la media nacional, igual que estamos por encima de la media nacional en resultados y en empleabilidad de nuestros egresados.
O sea, varios mitos que un estudio bien hecho, con datos claros, muestra. También muestra claramente que, como era de esperar, algunas titulaciones como educación y sanidad acaban más en el sector público que en el privado, porque somos una sociedad donde la educación y la sanidad están fundamentalmente en manos del sector público, por lo tanto, resultados esperables. También refleja que cada vez más egresados y egresadas hacen máster para mejorar su situación laboral, cosa que era de esperar, y también refleja que hay más tesis doctorales en las facultades más ligadas a la investigación como la de ciencias. Por lo tanto, todo lo que hemos pensado que era cierto es cierto y todo lo que hemos pensado que era malo pues no es tan cierto. Pero hay una cosa que todavía no evoluciona y es que todavía hay diferencias salariales por sexos, en buena parte ligadas a la segregación que existe en las titulaciones. Si las titulaciones que generan empleos de sueldos más elevados son fundamentalmente masculinas, al final vemos el reflejo de que las titulaciones fundamentalmente masculinas generan hombres con mayores salarios que mujeres. Por lo tanto, esa lucha contra la segregación por titulaciones, que debe de empezar mucho antes que en la universidad, nosotros cuando nos llegan ya han elegido, por decirlo de alguna manera, debemos de mantenerla viva y activa y hacerlo en marzo, poco después del 8 y decirlo en marzo, está bien decirlo, todavía hay una diferencia salarial y su origen está identificado claramente en este estudio. Por lo tanto, un estudio necesario, un estudio muy bien hecho, como verán, y un estudio que nos marca pautas, como ha dicho Aurelio, y como seguramente estará de acuerdo conmigo Berta, de por dónde seguir trabajando. Nada más que decirles y agradecer de nuevo, Diana, vuestro trabajo serio y concienzudo. Gracias, José Antonio. Tiene la palabra la rectora de la Universidad de San Jorge, Berta. Gracias, consejera. Buenos días a todos. Y, en primer lugar, mis mensajes de enhorabuena a todas las instituciones que han puesto encima de la mesa este estudio tan interesante y que, sin lugar a duda, hace referencia a la importancia de la inserción laboral como una de las prioridades de las universidades. Decía en su momento el abogado y consultor y filósofo Peter Drucker, una voz en el ámbito del emprendimiento, que todo aquello que no se puede medir no se puede de alguna manera controlar, y todo lo que no se puede controlar no se puede gestionar. Sin lugar a dudas, este estudio al que tanto el presidente del Consejo Social, la consejera y el rector de la Universidad de Zaragoza han dado algunas pinceladas, son iniciativas de las que nos van a permitir, de algún modo, primero ordenar, para poder controlar, para poder gestionar y, sin lugar a duda, para poder mejorar todas aquellas acciones que van en la medida de mejorar y hacer más relevante la empleabilidad del sistema universitario aragonés en su conjunto. No voy a hacer spoiler, como decían los compañeros antes, para que nuestra compañera de ACPUA pueda presentar todos esos datos que nos revela este estudio, pero sí que, de algún modo, me gustaría decir que los resultados de dicho estudio, en mi opinión, han dejado, además de todo lo que ya han comentado los compañeros, otro aspecto muy importante encima de la mesa, y es que Aragón tiene talento joven. Y no solo tiene talento joven, sino que desde la Consejería de Universidades y con las dos universidades hemos conseguido poner en valor este talento aragonés, y, sin lugar a dudas, las acciones que se han venido realizando no dejan de atisbar que debemos continuar en esta línea, porque no vamos nada mal en este sentido. Conectando un poquito también con los resultados del estudio, me gustaría poner en relieve, ¿no?, un par de cuestiones. La primera, desde mi punto de vista, no podemos hablar de inserción laboral o de empleabilidad si no va, de algún modo, ligado al emprendimiento y a la formación continua. Y es cierto que las dos universidades aragonesas tenemos
primero, la obligación y, en segundo lugar, la responsabilidad de que todas las acciones estén ligadas tanto a emprendimiento como a formación continuada. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla. De algún modo, en el sistema universitario aragonés no formamos los alumnos para que desempeñen una serie de cualidades o de conocimientos técnicos que van a desarrollar en una empresa, sino que lo que hacemos es formar personas íntegras a las que dotamos, sin lugar a dudas, de herramientas y de conocimientos para que puedan tener lugar, o sea, puedan disfrutar de una vida personal y profesional plena. No en segundo lugar, sino hilado con todo esto, nosotros vinculamos desde la Universidad San Jorge también esta cuestión a lo que es la evolución del estudiante una vez que inicia su inicio de vida laboral, ¿no? Y es que de algún modo tienen que ser personas que estén preparadas para afrontar el cambio social, sin lugar a dudas que se sepan adaptar, que tengan un elevado compromiso social, que sepan trabajar en equipo y, por qué no, que puedan desarrollar la capacidad de innovar y, por qué no, crear. Como comentaba antes, dotamos a nuestros alumnos de todas estas herramientas para que puedan afrontar su vida en general con éxito. Y, sin lugar a dudas, todo este perfil que acabo de comentar y, como comentábamos antes, al hilo de los resultados del estudio, no deja de poner encima de la mesa que el resultado del estudio va en línea con las necesidades de la demanda social y también del mercado empresarial de nuestra comunidad autónoma. Como segunda cuestión, comentar que, bueno, al hilo de este estudio, en la Universidad San Jorge desde hace una década venimos midiendo lo que es el tema de la empleabilidad y la inserción laboral de nuestros alumnos. Concretamente es nuestra unidad de orientación y empleo quien lo hace y por acercarnos un poquito más a los datos del estudio que hoy se presenta aquí, decir que los datos del 2021 son excelentes, atisban, alertan de que, bueno, encontramos una empleabilidad de casi el 90%, tras una pandemia COVID, que no es cualquier cosa, con unos egresados que están trabajando desde, bueno, a los 12 meses de su egreso, que además trabajan realizando funciones o labores propias de su titulación, que volverían a recomendar el sistema universitario y que, sin lugar a dudas, la mayoría de ellos, en este caso el 86%, se ha quedado a desarrollar su profesión en Aragón. Por tanto, seguimos enriqueciendo ese talento aragonés y que, como comentaba mi compañero José Antonio, quitamos uno de esos mitos de que nuestro talento se va fuera. Realmente se retiene en ese porcentaje tan elevado que yo creo que merece la pena constatar aquí de nuevo y que de algún modo refleja la buena salud de la inserción laboral de nuestro sistema universitario. Concluyo, no sin antes decir, bueno, pues que debemos tener claro que Aragón tiene un sistema universitario muy ágil, muy eficiente y que algo estamos haciendo bien. Gracias. Muchas gracias, Berta. Bueno, y pasamos por fin a que nos expliquen el estudio. Diana Monaz, tienes la palabra para contarnos. Hola, buenos días. Como ya se ha dicho, voy a presentar el estudio de inserción laboral de los egresados y egresadas del Sistema Universitario de Aragón, en concreto de los estudiantes de grado de la cohorte 2016-2017 a los 4 años de su egreso. Y indicar que es la segunda edición tras la llevada a cabo en el año 2018, donde se estudió la cohorte 2013-14. Por cohorte se entiende pues, al conjunto de estudiantes que finalizaron sus estudios en el curso citado.
Por entrar en algunos datos técnicos, contábamos con un universo de población de 4.726 egresados, 4.425 de la Universidad de Zaragoza, 301 de la San Jorge. Tras establecer un objetivo teórico muestral por titulaciones de grado, se exigió entrevistar al menos al 70% de ellos y dicho objetivo ha sido cumplido. Finalmente, contamos con 1.309 cuestionarios, 1.182 de la Universidad de Zaragoza, 127 de la San Jorge. Se llevó a cabo un muestreo aleatorio simple estratificado por titulaciones a un nivel de confianza del 95%, con PIQ igual al 0,5 y un margen de error del 1,8%. Tras licitar el trabajo de campo, la empresa Chicuadrado se encargó de realizarlo, encuestas telefónicas a los egresados. La explotación estadística ha corrido a cargo del Instituto Aragonés de Estadística y el informe ha contado con la ayuda también de la doctora Pilar Figuera, que es profesora titular de la Universidad de Barcelona y miembro de la Subcomisión de Evaluaciones Temáticas de nuestra agencia, de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria. El análisis de los datos ha sido un análisis global de los datos por sexo, por comparando las cohortes y por áreas de la Clasificación Internacional Normalizada de Educación, la ISTE, a un dígito. En la tablita podemos ver el total de titulados y los encuestados para el total del sistema y para estas 8 áreas de conocimiento de esta clasificación ISTE a un dígito. Señalar que en el anterior estudio 13-14 se pudo desagregar, hubo más muestra y se pudo desagregar a un mayor nivel y bueno, en las tablas que el Instituto Aragonés de Estadística pone a disposición ya se dice cuando la muestra ha sido insuficiente. El estudio de la cohorte 13-14 se realizó a los 3 años y medio de su egreso, de su finalización y se presentó en el 2018 y la cohorte elegida en este caso ha sido la de 2016-2017. Todos sabemos que ha habido una pandemia por medio que ha trastocado los tiempos y finalmente ha sido a los 4 años y medio de su egreso. Las encuestas se realizaron de marzo a mayo de 2022. Entrando ya en lo que sería la encuesta, pues el perfil de los graduados, vemos como el 58,3% son mujeres, frente al 41,7% de hombres. Se observa una distribución muy desigual. Vemos como las ingenierías, pues los egresados varones son 34,7 frente al 9,9 tan solo de las mujeres. O, por ejemplo, en ciencias, que es más minoritario, pues el 11% de hombres frente al 3,8% de mujeres que egresan. Y las mujeres pues, optan más por educación, un 20,7%, o salud y servicios sociales, con un 25,5%. Uno de los objetivos del estudio es analizar las trayectorias de transición al mercado de trabajo. Entonces vamos a ver si durante sus estudios trabajaron y cómo fue ese trabajo. Una vez que se graduaron, qué decisiones tomaron, qué vías de inserción, los tiempos. Vamos a ver también, como ha señalado la rectora de la Universidad de San Jorge, la importancia de la formación continuada en las trayectorias posgraduación y veremos la situación actual, porque se les preguntó, bueno, y ahora en este momento de hacer la encuesta, ¿qué situación tenéis? Durante los estudios, pues el 36% trabajó. Es una proporción que no ha variado respecto a la promoción anterior. Sí que hay variaciones en cuanto a las áreas de conocimiento, van desde un 27% en agricultura a un 59,1% en servicios. El trabajo durante los estudios pues, fue fundamentalmente a tiempo parcial, un 65,4% de ellos. Porcentaje superior entre las mujeres y en áreas como los servicios. Si analizamos las características del trabajo desarrollado, pues los estudiantes de la cohorte de 16-17 han tenido mayores oportunidades de acceso al mercado laboral propio, cualificado, durante los estudios. En concreto, relacionado con ello han sido el 51,6% de los egresados, superior aún entre los hombres, el 61,2%,
y en áreas como ingeniería, agricultura. Con esto, pues lo que se constata es que una parte importante de los universitarios pues tienen como estrategia de aproximación al mercado de trabajo cualificado el trabajo durante sus estudios. ¿Qué decisiones tomaron tras la graduación? Bueno, pues algo más del 60% optó por buscar trabajo. Unos lo encontraron, un 43,0% obtuvo trabajo, un 18,8% no lo encontró. Asimismo, tenemos que casi un 10% no lo buscó porque ya continuó con el trabajo que tenía durante los estudios y un 28,3% que optó por retrasar la transición al mercado de trabajo y seguir estudiando. En concreto, dos de las conclusiones fundamentales es que se incrementa el porcentaje de estudiantes que retrasan la transición al mercado de trabajo, porque en este caso es el 28,3 frente al 23,9 que hubo en el 2018. Y vemos cómo de los que encontraron trabajo, 7 de cada 10 lo encontraron antes de 3 meses, frente a los resultados de la cohorte 13-14, donde 5 de cada 10 lo encontraron antes de 3 meses. Si esto mismo lo vemos por áreas de conocimiento, pues vemos como en agricultura un 68% pues encontró o creó su propia empresa, como la educación es el área que presenta mayores dificultades para acceder a este primer empleo y un 47,4% pues no lo encontró. En humanidades y artes, pues casi la mitad de los graduados retrasaron el acceso al mundo laboral, ¿vale? No buscaron empleo y optaron por posponer su entrada. Y bueno, si sumamos un poco los que encontraron empleo y los que ya lo tenían, pues destacan las áreas de agricultura, ingeniería, industria, comercio, servicios, donde más del 70% de las personas egresadas o tenía trabajo, o ha obtenido trabajo o mantiene el que ya tenía. ¿Cuáles fueron las vías de acceso? ¿Cuáles fueron más efectivas? Bueno, pues son 3 vías las que podemos decir que se llevan el 60,7% del acceso al empleo. En concreto, pues la oposición concurso público vemos cómo ha aumentado, ¿no? Tras unos años de restricción del empleo público, pues ha habido más oportunidades. Asimismo, pues destacar los contactos, Internet, pues las redes sociales, las plataformas de búsqueda de empleo. Sí que mejoran los servicios de las universidades un poquito. Y luego la autocandidatura, que en la anterior cohorte iba incluida dentro de otros, de ahí que sea tan amplia, tenga tanto porcentaje, este año se decidió ponerla aisladamente y entonces por eso se ve esta diferencia. Si vemos estas vías de acceso por áreas de conocimiento, pues vemos claramente la oposición concurso público en educación. Vemos las bolsas de trabajo institucional en salud y servicios sociales. Los contactos pues es la típica vía que todo el mundo utiliza y que está presente en todas las áreas. Quizá tal vez pues más en agricultura, servicios o las ciencias. Y asimismo pues en servicios vemos cómo destaca tanto la creación de empresa como la autocandidatura, ¿vale? Que, a ver si tengo aquí el dato, se incrementa, su posición en los servicios es un 15,6, que es bastante similar a la autocandidatura, bastante superior al resto de áreas. Importancia de la formación continuada en las trayectorias posgraduación, pues 9 de cada 10 graduados ha continuado formándose tras la graduación. Se observan algunos cambios con relación al tipo de formación complementaria realizada en las cohortes. Disminuyen a la mitad los que se dedican a realizar otro grado una vez terminado el suyo. El doctorado, los que lo hacen, se mantienen y sí que se ve un aumento significativo en la elección del máster, donde se incrementa más de 10 puntos para la cohorte analizada, y así como los cursos de especialización en menor medida.
Si lo vemos por áreas, se confirma la realización de estudios de máster. Vemos cómo van desde educación, donde es algo más del 45%, frente a humanidades y artes, donde casi el 80% lo elige, lo estudia. En otros ámbitos, como por ejemplo las ciencias, vemos cómo destaca el doctorado. Se inclina en mayor proporción por el doctorado y, bueno, vemos cómo, por ejemplo, los cursos de especialización, otros tipos de formación, pues se dan en agricultura o en educación, donde tal vez, pues si pensamos en los centros públicos, pues los puntos que pueden tener en sus procesos de oposición que les pueden ayudar estos cursos. Situación laboral actual, bueno, pues como ya han comentado, el 88,1% trabaja y de este 88,1% el 10% está pluriempleado. Este pluriempleo en el caso de los servicios asciende al 30%. Hay diferencias entre hombres y mujeres. Los hombres tienen una tasa superior, el 90,3%, frente al 86,5% de las mujeres. Y si lo vemos por áreas, pues vemos las diferencias, ¿no?, de casi 15 puntos porcentuales entre ingeniería, industria y construcción, con un 96,1%, frente a humanidades y artes un 81,5%. Se les preguntaba, ¿trabajas? 88,1%, un 10,3% no trabaja actualmente y un 1,6% nunca ha trabajado. Si en general, bueno, los indicadores de ocupación, como ya han comentado, han mejorado respecto a los datos de la cohorte anterior. Si cogemos al total de egresados, tenemos un 88,1% ocupado, un 4,9% parado y un 7% inactivo. Realmente la tasa de paro es del 5,3%, porque la tasa de paro se calcula respecto a los activos, egresados activos, no el total, ¿vale? Pero era un poco por ver el conjunto de los egresados. Ese 7% que está inactivo, pues vemos como un 20,9% está preparando oposiciones y un 8,4% está realizando otros estudios que no sean oposiciones. Dentro de estos, casi la mitad de ellos dice estar estudiando el doctorado, un 48,7%. Y bueno, pues tan solo un 1,4% está el cuidado de familiares, situación que incluye la maternidad. Vale, tenemos a los que trabajan, pero ¿qué características tienen? ¿Vale? ¿Cuáles son las condiciones laborales? ¿Tipo de contrato, dedicación, salario? ¿Es adecuado el trabajo que realizan a la formación recibida, estudiada? ¿Cuál es la movilidad laboral? Bueno, ¿y están satisfechos con el trabajo? Vamos a verlo. Atendiendo al sector de trabajo empleador, pues vemos cómo se ha incrementado el porcentaje de egresados que trabajan en el sector público en casi 10 puntos. Aún así, la ocupación mayoritaria es en el sector privado, como no podía ser de otro modo, un 61,9%, superior entre los hombres, un 65,7%. Si lo vemos por áreas, pues el sector servicios con un 90,2% es los egresados que más trabajan en empresas privadas. Y por contra, pues tenemos a salud y servicios sociales y educación con los menores porcentajes de egresados que trabajan en empresa privada. Otros datos a destacar, pues se ha incrementado en 17,5 puntos el porcentaje de los que trabajan en empresas de más de 250 trabajadores, un 56,3% de ellos. Y señalar también que un 36,1% de los egresados en agricultura y el 38,4% en servicios trabajan en micropymes, menos de 10 trabajadores. Más del 80% trabaja a jornada completa. Se ha incrementado la tasa de estabilidad laboral en 15 puntos porcentuales, un 52,5% tiene trabajo indefinido y se mantiene la baja incidencia de la autoocupación, los autónomos. Diferencias, pues ya se ve, los indefinidos 61% de hombres frente al 46,4% de mujeres, la temporalidad mayor entre las mujeres. Y si lo vemos por áreas, los indefinidos un 73,3% en ingeniería, industria y construcción, frente a salud, servicios sociales, educación, nuevamente, donde menos del 30% está indefinido. Y persiste, como digo, la baja presencia de graduados autónomos, un 6,6% de media, un 8,6% de hombres, 5,2% de mujeres. Sin embargo, destacar en agricultura el 17,9% de ellos son autónomos. ¿Vale?
con lo cual situaciones pues, más estables hombres entre mujeres. Salario, bueno, pues ha incrementado el salario mensual neto, pero persisten las diferencias por sexo. Como vemos, pues son superiores el porcentaje de egresados que cobra más. Ahora los que más cobran están entre 1.500 y 2.000 euros. Pero vemos que la diferencia entre hombres y mujeres, pues los que cobran más de 2.000, un 32,6 son hombres, un 13,2 son mujeres. Las mujeres, pues menos de 1.500, un 49,7 me parece que pone, un 31,0 de hombres. Con lo cual, pues nuevamente vemos estas diferencias y cómo el salario pues, guarda también relación con el tipo de jornada, porque áreas como humanidades, educación y servicios que presentan mayores proporciones de contratos a tiempo parcial, pues queda claro. ¿Es adecuado el trabajo que realizan a los estudios realizados? Bueno, pues se ha incrementado 7 puntos porcentuales por encima de los datos de 2018. El 87,2% de los egresados afirma que las tareas realizadas en el trabajo son de nivel universitario y si entramos ya en la especificidad de las mismas, un 85,3% afirma que son bastante o muy específicas. Por áreas se observan algunas diferencias, salud y servicios sociales, seguido de ingeniería, industria, construcción y agricultura, son los que ofrecen un trabajo más adecuado. Movilidad laboral de los egresados es baja. Europa continúa siendo el principal destino en la movilidad internacional, que ha descendido. En el anterior estudio era del 4,4, este año es del 3,3. 7 de cada 10 se quedan en Aragón y un 25,6 es la movilidad nacional. En concreto, Madrid encabeza esta movilidad, seguida de comunidades limítrofes como Navarra o Cataluña. ¿Están satisfechos los egresados con el trabajo? Pues en línea con los resultados presentados en el informe se constata un incremento de la satisfacción, manteniéndose las altas valoraciones con el contenido del trabajo. Un 89,9 afirma estar bastante o muy satisfecho con el trabajo actual, frente al nivel retributivo, frente al salario, un 56,5. Aún así, todas las 5 dimensiones que se les pedía son mejores que en la anterior cohorte. Si nos fijamos en la satisfacción con el trabajo en general, es alta, un 86,7 así lo afirma, bastante muy satisfecho, y los valores más extremos los tenemos entre los graduados de educación, 92,9, y frente a ciencias, 77,8%, una diferencia de 15 puntos porcentuales. El último bloque estaría compuesto por la valoración de la formación y de la institución. Se les preguntaba si volverían a estudiar lo mismo o si volverían a cursar en la misma universidad y si la recomendarían. Los datos muestran una mayor satisfacción con la institución, donde 9 de cada 10 elegiría la misma universidad, superando los valores del informe de 2018. Estas intenciones se confirman con el indicador de si la recomendarían. Un 93,7 recomendaría la universidad a su entorno familiar y social. Esta es una nueva pregunta que se hizo en esta cohorte, en este estudio, que en el anterior no estaba. Y bueno, pues señalar que casi el 25% no volvería a cursar la misma titulación. Quizás habría que incidir en la orientación. Si lo vemos por áreas, pues las más vocacionales, educación, salud y servicios sociales, son los que presentan el porcentaje de mayores titulados que repetirían, que volverían a estudiar lo mismo, frente a servicios, donde un 59,5 tan solo repetiría. Y en cuanto a los porcentajes de si volverían a estudiar y la recomendarían, pues nuevamente educación y salud presentan los mayores porcentajes de volver a estudiar y en general muy saludables que la recomendarían. Servicios vuelve a ser la que peor queda. Y bueno, por mi parte nada más, darles las gracias. Y en el informe completo estará disponible, yo creo que hoy o mañana, en nuestra página web de la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria, al igual que las tablas con todos los datos y toda la información por sexo, por universidad, por código ISTE da un dígito, por parte del Instituto Aragonés de Estadística en su página web. Agradecer a todas las personas que han colaborado en el estudio, Instituto Aragonés de Estadística, el Consejo Social, las universidades. Sin todos ellos no hubiera sido posible y bueno, muchas gracias.
Gracias, Diana. Yo creo que como conclusión final de todos los datos que han aparecido encima de la mesa, creo que es importante poner en valor, y el informe así nos lo dice, que el sistema universitario aragonés tiene una enorme calidad y hace un muy buen trabajo, que generamos egresados a ambas dos universidades que tienen buena inserción laboral, que pueden trabajar más y mejor de lo que trabajan sus homólogos que no tienen una titulación universitaria, por lo tanto que la universidad está funcionando como un verdadero ascensor social que garantiza empleos más estables y salarios más altos, que retenemos el talento, que frente a lo que podría parecer los aragoneses que se forman en Aragón mayoritariamente eligen Aragón como un sitio en el que trabajar y encuentran empleo en nuestra comunidad autónoma, y el informe nos señala que por dónde tenemos que seguir incidiendo, que ya se está haciendo en ambas dos universidades. La brecha de género sigue siendo un problema y tenemos que seguir incidiendo para que estos indicadores pues no nos hablen de tantas diferencias entre mujeres y hombres para insertarse después del mercado laboral, después de su formación. Pero en líneas generales creo que es para estar satisfechos, porque hablan de la salud y del alto nivel que tiene nuestro sistema universitario aragonés. Digo que, en vuestra opinión, ¿cuál ha sido la clave del éxito para estas cifras tan positivas? No sé si se han hecho cosas nuevas, se han adaptado nuevos grados. Bueno, es muy difícil anticipar la clave del éxito. Lo que sí es cierto es que vamos adaptando nuestra formación de modo continuo, cumpliendo con los requisitos de calidad, vamos adaptando nuestra formación de modo continuo. También hemos recuperado la importancia de los másteres, que al principio que empezó el Bolonia, el máster era una formación que no era muy elegida y, sin embargo, es una formación que se ve como una formación que mejora la empleabilidad y cada vez lo eligen más, y esta visión por parte del estudiantado de que esta formación de máster mejora su empleabilidad ha ayudado realmente a mejorar la empleabilidad. Yo creo que las claves es, y como decía antes Berta, el ofrecer formación a lo largo de la vida que permite que las empresas que trabajan con nuestros egresados tengan la oportunidad de seguir formándolos en el sistema universitario aragonés. Esto también es muy positivo porque garantiza la estabilidad en el empleo de personas que, siendo bien formadas, se acaban formando continuamente. Yo creo que las tres claves son que nos adaptamos lo mejor que podemos, siempre dentro de la calidad del sistema, que el máster ha mejorado su visión por parte del estudiantado y esto ha generado mejor empleabilidad, y por otra parte que la formación continua, en la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo de modo callado, pero haciéndola, da confianza a las empresas de que el estudiantado que se incorpore a ellas va a tener una capacidad de formación en el futuro. Comparto todo lo mencionado por José Antonio, y en realidad el éxito está únicamente en una cuestión que aúna todas las que él acaba de enunciar, y es que realmente trabajamos en un sistema universitario y por un sistema universitario que dé o preste esas necesidades que tanto la sociedad como el tejido empresarial aragonés necesita para seguir creciendo. Yo simplemente un apunte, creo que la adecuación es de ida y vuelta, es decir, el sistema universitario se adecúa a las necesidades del mercado, pero creo también, y en esto hay que ponerlo en valor, que el mercado aragonés, que las empresas aragonesas valoran la formación que tienen nuestros alumnos y alumnas, y esto lo demuestra con los niveles de contratación, que probablemente algo esté cambiando en nuestra comunidad autónoma para que podamos empezar a ser retenedores de talento, que se apueste por la formación de nuestros egresados como valor añadido para nuestras empresas. Yo creo que eso también está cambiando la perspectiva, y si miráramos décadas atrás, probablemente el propio, y esto Aurelio no lo podría contar muchísimo mejor, pero el propio mercado laboral creo que empieza a poner en valor la calidad que aporta tener titulados universitarios en sus sistemas, no solo en grandes empresas, sino también en pequeñas y medianas empresas. Añadiendo lo que dice la consejera, miren, cada vez tenemos más problemas para retener a nuestros doctores en nuestro sistema, porque nuestros doctores encuentran trabajo en el sector privado, cosa que hace unos años en España era casi impensable. Entonces, esto es algo muy importante, porque las empresas saben que la formación incluso de doctorado para determinadas tareas es esencial, y ya tenemos problemas para retener dentro de la universidad a los doctores que formamos,
porque las empresas los buscan. Y esto es una muy buena noticia porque es una madurez de un sistema que ya no piensa solo en el presente, sino piensa en el futuro, en gente muy formada que sea capaz de evolucionar el sector empresarial. Y eso es una muy buena noticia. Que este estudio da líneas de por dónde hay que seguir trabajando. Ha hablado de la brecha de género, pero no sé si da líneas de en qué titulaciones, aunque el estudio no habla de titulaciones, pero imagino que sí que tendrán todos ese imaginario hacia dónde hay que avanzar y qué pasos hay que seguir dando en los próximos años. Explicarán los rectores por su parte, pero aunque no lo haga el estudio, las conversaciones respecto a cuáles son las demandas que tiene el mercado y cómo tenemos que ir adaptando las titulaciones universitarias es algo que tenemos, yo diría que casi de forma cotidiana, que ambas dos universidades son conscientes de aquellas necesidades en sectores críticos en los que ya hemos visto, pues probablemente fruto de después de la pandemia y en otras áreas, que hacía falta aumentar el número de egresados y en eso se trabaja, sin olvidar que nuestras universidades también tienen que dar formaciones básicas y que no solamente están para adecuarse al mercado, sino también para generar espíritu crítico y ciudadanos con capacidad crítica. Pero es algo que se hace, no necesitamos este informe para estar a la escucha de cuáles son exactamente las necesidades de mercado y adaptarnos. Pero sí que aparecen cosas muy claves, como por ejemplo la diferencia salarial no solo entre hombres y mujeres, sino entre titulaciones, que es otro dato que creo que es importante, que estamos hablando de casi 600 euros de diferencia entre un titulado de una ingeniería a un titulado de artes y humanidades. Bueno, pues tendremos que darle también una vuelta para ver cómo conseguimos que aquellos egresados de aquellas carreras que consiguen salarios peores, mejorar su formación también para asegurar que puedan tener mejores salarios. Yo no sé si alguna cuestión Yo sobre la brecha de género es una cosa que he repetido mucho. La universidad, cuando llegan, ya está. Claro. Es decir, cuando en bachiller han elegido qué bachiller van a hacer, ya está. Es decir, ¿ustedes se imaginan a alguien que ha hecho un bachiller de humanidades haciendo una ingeniería? No pasa de 3 días en la titulación. No pasa de 3 días. Cuando tenga matemáticas, física y química, no pasa de 3 días. Es decir, la selección se hace en edades muy tempranas y a ellos no tenemos que incidir porque la mujer han visto que está fundamentalmente en salud y educación. Esta idea de que la mujer educa y cuida no se ha cambiado en la sociedad todavía y hay que cambiarla desde abajo. Cuando llegan a la universidad, Berta, ya tenemos todo el pescado vendido, ¿verdad? Eso es cierto. En estos momentos el itinerario que eligen de bachillerato es clave y yo creo que en ese punto las universidades tenemos que apostar por trabajar otra vía y, bueno, nos la acaba de dejar la ley encima de la mesa y es trabajar el itinerario abierto, sin lugar a dudas. Son personas muy jóvenes todavía, muy indecisas, en la mayoría de los casos no han tenido esa capacidad o esa fuerza todavía de decidir qué es lo que quieren ser en un futuro y bueno, pueden tener un tiempo determinado, que puede ser perfectamente la mitad de su carrera, para poder tomar una opción con una mayor seguridad y desde luego siendo conscientes de que eso es lo que quieren ser. Yo, por mi parte, comentar que en el estudio esto ha sido una pequeña síntesis, es mucho más completo, hay mucha más información y pues, se puede encontrar en uno de los anexos para saber exactamente cada una de estas áreas, qué titulaciones engloba. Aparece bien claro, vamos, que se puede ver claramente cuáles son las titulaciones de grado que incluye, pues, por ejemplo, la agricultura o las ciencias, o eso se puede consultar. Sí, si me permiten, recuerdan que no hace mucho tiempo se decía, quizá con razón, que dentro de no muchos años el mercado demandaría titulaciones que a día de hoy se desconocen. Bien, esto probablemente será cierto, pero es un futurible. La realidad a día de hoy es que, como les comentaba antes, el tejido empresarial evoluciona a tal velocidad que hay que estar permanentemente en guardia para adaptarse a lo que demanda el tejido empresarial. Pero sin olvidar una cuestión que a mí me consta que preocupa tremendamente a las universidades hoy en día y a la sociedad en general, es que además
de una formación técnica específica cada vez más sofisticada, cada vez más complicada y cada vez más demandada, de lo que no cabe duda es de que hay que formar a nuestra juventud en una serie de actitudes, de valores, de capacidades que van a ser comunes, pero que van a ser comunes sea cual sea el medio en el cual desarrollen su actividad profesional. Y, por lo tanto, la tensión tiene que ser permanente. ¿Por qué? Porque si se descuida esa faceta, corremos el gravísimo riesgo de haber capacitado a nuestros universitarios en un nivel muy bueno en cuanto a una especialidad determinada, pero haber descuidado una serie de cualidades que cada día más van a ser imprescindibles, primero, para desarrollar una actividad profesional digna. Segundo, para cohesionar una sociedad que en general lo que está demandando es precisamente esa doble vertiente, la capacitación profesional y la capacitación, llamémosle humanística, y cada cual que lo envuelva como quiera. Pero que si se prescinde de ello, evidentemente el sistema universitario y el sistema educativo en general, dentro de no muchos años, no podrá presumir de haber logrado el nivel de excelencia que requiere precisamente esa doble capacitación. Pero claro, todo esto hay que hacerlo de año en año. Y hay un detalle que hoy no se ha comentado, pero que a mí me parece muy ilustrativo. Miren, se ha hablado, quizá alegremente y con mucha precipitación, de la disociación entre el sistema universitario y el mundo empresarial. A día de hoy, la Universidad de Zaragoza puede presumir de ser la universidad de España que más cátedras de empresas e instituciones tiene en su seno. Estamos hablando de 80, lo cual denota fundamentalmente que la preocupación del mundo empresarial por enlazar con el mundo universitario no es que sea importante, es que es fundamental, porque hoy en día no se concibe una empresa con vocación de desarrollo futuro si no está permanentemente en paralelo con esa innovación por parte de la universidad. Es decir, serían líneas paralelas que jamás se unirían. Y repito lo que decía al principio, los resultados de la encuesta son magníficos, pero tampoco nos pueden permitir a nadie dormirnos en los laureles, porque corremos el riesgo de que la autocomplacencia nos haga ignorar lo que no dentro de unos años, sino quizá dentro de unos meses, la sociedad y el mundo empresarial van a demandar. Por eso coincido plenamente con lo que han manifestado la rectora y el rector, y por supuesto la consejera, y ayer tuvo una intervención la consejera en la inauguración de las obras de la nueva Facultad de Filosofía y Letras, que cuidado con abandonar alguna de las facetas que tienen que contribuir a la formación integral de la persona. Cuidado, porque eso es un riesgo gravísimo y además de gravísimo e imperdonable, conduciría a una sociedad, yo no me atrevo a calificarla, pero me van a permitir que les diga que rara por cuanto habríamos abandonado una faceta fundamental, que es la faceta de la formación integral. Y yo creo que ambas universidades y el Gobierno de Aragón, por supuesto, y la Consejería están en el tema, están muy en el tema, porque el problema es muy importante. ¿Se me oye? Vale. Quería preguntarle sobre ayer que se celebró el Consejo de Gobierno sobre la declaración de la unión de pistas de Astún y Formigal. Bueno, ¿qué opinión tienen? Sí, por no hacer copartícipes al resto de personas que me acompañan en la mesa. Si no te importa, te lo contesto luego, sí. Bueno, pues muchas gracias. Ya lo sabías, ¿no? Sí. Esto es monotema, todos los que vamos. Yo digo, están tardando mucho. Con la polla otra vez.